Muy buenas chicos, hoy os traigo una cita que tenía ahí guardado en el cajón de vídeos de First Dates para comentar, que no sé por qué no lo he comentado antes, porque la verdad es que es bastante buena. Se trata de una cita entre una mujer muy mal educada y un pobre que le toca tener una cita con esa mujer. No os adelanto nada más porque es que tampoco quiero haceros spoiler. Recordad que si os mola el vídeo, dadle a like y suscribiros para no perderos los próximos. Os dejo con la cita. Los animales no se pueden expresar, hay que empatizar porque sienten el mismo dolor que nosotros. El hambre es igual, la sed es la misma. Unos animales me gustan más que otros. Los pájaros no les tengo mucha empatía, pero tampoco les voy a pegar un zarpazo, por ejemplo, no una patada. Bueno, esto no sabemos a santo de qué nos lo cuenta, pero Carolina empieza presentándose así. A Carolina no le gusta una paloma. Se cruza con una paloma y no le va a pegar una patada, pero lo mismo sí que se cambia de acera. Pobrecita Carolina, estamos contigo. Me llamaban la atención los policías. ¿Que te gustan los uniformes? Me encantan. Los veo por la calle y me paro a mirarlos. Quiero algo que me guste. Es como el que quiere un coche, no quiere una determinada marca porque le gusta ese estatus. Pero Carolina, hija, es que a ti no te gusta el chico. A ti lo que te gusta es lo que lleva puesto. Tú ves a un jovencito cacha de policía y a ti eso te pone burra. Pero luego ves a ese mismo jovencito de charcutero o lo que sea, nada. Yo contigo ya no voy a tener nada. Tú no eres policía. Me gustan las mujeres, me refiero, me gusta pues conquistar, quedar, salir, ¿no? Me encanta, ¿no? Estar con una mujer, conquistarla. Me refiero, no es que sea mi hobby las mujeres, pero es mi delicia. Aquí tenemos a Julio, ¿no? Carnicero. Julio, las mujeres serán tu delicia, hijo, pero hoy no te vas a comer un rosco porque has tenido la mala suerte de elegir que cortar carne es tu pasión. Lo siento, tendrías que haber sacado unas oposiciones de policía o lo que sea, pero tú hoy no vas a pillar cacho, Julio. ¿Qué tal? Me encanta. No me ha gustado nada. No, a mí esta cita no. Cuando me he visto aparecer, pues, se me ha caído un punto al suelo. Vamos a ver, Carolina, si te han puesto un hombre acorde a tu físico, ¿qué más le vas a pedir al hombre? Yo creo que está perfecto para ti. Yo creo que no puedes pedir más. Carolina es físicamente una mujer normal, pero que no me gusta. ¿Qué prototipo de hombre buscas? Pues un hombre alto, muy moreno, de cabello. Bueno, yo soy alto, me puedo teñir, me refiero. No. Pues empezamos bien la cita, madre mía. No se gustan. Ya podrían irse cada uno para su casa y así nos ahorramos el mal trago. Pero bueno, que lo mismo surge el amor, ¿no? Julio me parece horrible. Horrible, vamos, lo siguiente. A primera vista. Yo entiendo que el hombre no te pueda gustar, pero Carolina, un poco de respeto, hija, y mírate al espejo. Me gustan mucho los policías. Estos chiquillos que acaban de las escuelas, lo que a mí me gusta y no puedo encontrarlo de ninguna forma. Parezco una niña, lo sé, pero es lo que hay. No, es que hasta ella lo asume, que lo que está pidiendo es una locura. ¿Cómo va a pedir a un jovenzuelo policía, teniendo la edad que tiene, el físico que tiene? Es que también, hija, Carolina, estás pidiendo unas cosas que sabes que difícilmente estén a tu alcance. Yo soy CNP. ¿Eso qué es? CNP es carnicero profesional. Bueno, a mí también ojalá tuviera una guardia civil o nacional. Nunca he tenido. Pero bueno, no busco el oficio, pero no sé, una risa que quiera un policía. Claro, el Julio diciendo, pues mira, pues si es por pedir, yo también quiero una guardia civil. Es que es verdad que no tiene ningún tipo de sentido. No tiene que saber a qué cosas aspirar. ¿Qué puntuación me das a mí? Por ejemplo, como hombre, por ejemplo, o No es lo que busco. Soy muy sincera. Busco un policía y me sale un carnicero y ya, bueno. El hombre ha jugado con fuego con esa pregunta y la tía le ha respondido de la forma más elegante que ha podido. Hay personas que a lo mejor buscan pues eso, la convivencia. Yo no, busco pues eso, una relación, pero cada uno en su casa. Que hay una cena, estupendo. Que hay una comida, estupendo. Pero eso de convivencia. Pues a mí no sé qué me huele que Carolina quiere a un hombre que le dé seguridad, estabilidad emocional, etcétera. Pero ella viviendo sola, no vaya a ser que le surja la oportunidad de frungirse a un policía nacional jovencito y esté el hombre por medio dando por culo, molestando. Es la sensación que me da, ¿eh? si me enamoro, tranquilo 100%, me refiero el día a día. Es que a lo O sea, mejor me encuentro una princesa que me encanta, una mujer especial, bonita, que estar con ella, ¿no? Me refiero no cada uno en su casa. Pobrecito Julián que está intentando razonar con la mujer, pero es que ahí no hay nada que sacar. O sea, al final estos dos van ahí, cada uno por su lado y se acabó. No me ha gustado nada. Es que algo que nada. Es que no puedo decir algo que me haya gustado. No puedo decir ni la manera de ir vestido. Nada.
pero porque va buscando un físico, un yogurín, policía nacional, al que tirarse los fines de semana y ya está. Si yo conozco a un chico hoy, mañana no voy a estar conviviendo con él, eso lo tengo clarísimo. Yo sí que lo hago de entrada, pero en el No, minuto no. 1. Yo sí, me refiero. No, me yo- importa, o sea, de entrada, a mí sí. A mí Julio me genera mucha ternurita porque lo veo romántico, entregado. Sí que es verdad que yo no me iría a vivir con nadie de primera, habiéndolo conocido de tan poco tiempo. Pero no sé, me parece un tío entrañable. Yo soy tan delicado para la comida ¿Sí? que habrá No, yo como, no. como ni ceno, perdón. Ay, pero esto es que... Porque yo sí, madre mía. Qué barbaridad. Carolina no encontró mejor momento para sacar el móvil que en una primera cita en un programa de televisión, dejando al tío con la palabra en la boca. Bueno, esta tía se ve de lejos que cuando algo no le interesa se pone en modo maleducada y punto pelota, ¿no? Bueno, a mí el tema de una persona con el móvil en la cena, yo, por mi conocimiento, o sea, el móvil, o sea, totalmente está guardado. Lo que ha hecho la tía, no hay por dónde cogerlo en una primera cita, en un programa de televisión, con alguien que no conoces de nada, sacar el móvil y ponerte ahí a chatear, pues verás. Es raro. Pues más que nada... El teléfono, no sé. Aquí no se puede llamar, ¿verdad? ¿Eh? Aquí no se puede llamar por teléfono. No lo sé. Si quieres llamar, llama. Carolina, yo creo que como poder en el programa se puede todo. Ahora bien, que se deba hacer una cosa o que no se deba, eso ya es otro rollo. Yo le daba coba, y, bueno, tienes que llamar, llama, o sea, una foto, o sea, me refiero, pero... sin comentarios. Ni siquiera aunque el programa te permita llamar, deberías llamar. O sea, es una falta de respeto. Y es obvio que ya está todo el pescado vendido, pero tampoco hay que fliparse, ¿no? No, es que no sé si se puede. ¿Pero a quién quiere llamar? No, que me han llamado. Ah, Y no sé. pásaselo a Carlos. No, a comer. El tío por lo menos le echa sentido del humor. Vale. No. Ay, pero bien. Bueno, Carolina, a ti te la pela. O sea, tú tienes a tu cita ahí sentado delante, que no sabe el pobre ni qué hacer, ni de qué hablarte, ni de qué nada, ahí callado, mirando cómo tú te pones a escribir a tu amigui. Por eso te digo que en los aspectos de su forma de ser, nefasto. Por educación y por su forma de ser, o sea, vulgar, o sea, totalmente. Es muy vulgar y es muy mal educada. Y obviamente pues se ve que este tío tiene bastante más clase que ella. De ahí no va a salir nada. Bueno, el menú buenísimo. Carlos Sobera, increíble. Yo te pregunto por si puedes o no puedes. Una mierda. Que se ha levantado. Una mierda, pero vamos, que menos mal que está el menú bueno. Increíblemente horrible. Yo sinceramente no me esperaba que Carolina fuese una persona vulgar a estos niveles, pero es que se ha superado. O sea, aprovecha que tu cita se va para faltarle el respeto, encima que saben que te están grabando, que esto él lo va a ver luego. En el restaurante, muy bien. Yo también. Sí. Muy a gusto y muy bien. Sí, ha sido divertido y bonito la experiencia. La experiencia sí, pero como pareja no. Bueno, no pasa nada. Y me sorprende que se lo haya dicho con tanta educación y respeto. Yo creo que aquí se ha imaginado que Julio es una paloma y he dicho, bueno, mira, no me gustan Julio, no me gustan las palomas, pero las respetamos por igual. A ver qué dice Julio. Bueno, yo tus ideas las respeto, pero no son las mías, ¿no? O sea, yo como pareja no. Que encuentres a tu princesa y Igualmente tú a tu policía, gracias. si podemos coincidir en alguna ocasión me lo cuentas. Bueno, no creo. Encuentras a tu princesa y le dice el otro, y tú a tu policía. Qué grande, Julio. Muy educado, la verdad. Ha decidido no soltarle nada. Yo tampoco lo hubiese hecho. Yo creo que lo ha hecho lo mejor porque tampoco hay necesidad, ¿no? Pero, joder, cita muy interesante, ¿no? Que nos demuestra que por más que avancemos en edad, quien no ha recibido una educación no la tiene y punto, ¿no? Yo creo que la muchacha esta ha sido súper mal educada, súper irrespetuosa con su cita. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dentro de lo que cabe, no ha sido todo tan desastroso como hemos visto en otras ocasiones, ¿no? En fin, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, dejadme vuestra opinión por ahí abajo en los comentarios que os estaré leyendo. Dejad vuestro like si os ha gustado y suscribiros para no perderos ni un solo vídeo. Nos vemos en el siguiente.